¿Cuál es la enseñanza del día de hoy? La viga de mi ojo. ¿Cuántos tenemos viga en nuestro ojo? Tan que les pican por ahí, tan que se rascan. A ver, empecemos a rascarnos. ¿Cuándo tienen viga en su ojo? El Señor Jesucristo se hizo conocido por las enseñanzas que Él daba, por los sermones directos, por las analogías, por las parábolas que Él enseñaba, ¿cierto? Tanto para la multitud que le seguía como también para los fariseos. Jesús advirtió contra el juicio hipócrita. Él advirtió contra el juicio hipócrita y es donde manda esta frase. ¿Cómo quieres quitar la paja del ojo de tu hermano si aún no quitas la viga que tienes en tu ojo? ¿Cómo quieres quitar la paja de tu hermano si aún no quitas la viga que está en tu ojo? Y para eso les invito a abrir su Biblia. Para los que no tienen, por favor, les pueden prestar Biblias ahí atrás. Al libro de Mateo, Nuevo Testamento, capítulo 7, del versículo 1 al 5. Es el primer libro del Nuevo Testamento. Amén. Leemos juntos, por favor. Dice el versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con el que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Volvamos a repetir el verso 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En el libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 21, dice, anótenlo, después lo buscan. Porque los pastores se han vuelto necios. Póngale entre comillas de pastores, póngale líderes. Porque los pastores, líderes, se han vuelto necios y no han buscado al Señor, por lo cual no han prosperado y todo su rebaño se ha dispersado. Eso está en Jeremías capítulo 10, versículo 21. ¿Y a dónde lleva esto? Los fariseos y escribas y maestros habían recibido la misión de preservar, de estudiar y de enseñar la palabra de Dios. ¿Cierto o no? Vuelvo a repetir, los escribas y los maestros fueron llamados para preservar, para estudiar y para enseñar la palabra de Dios. ¿Pero qué sucedió con ellos? Estas personas llamadas en estos tiempos la élite arrogante o los santurrones, los que se creen santos, fueron conducidos a la hipocresía, fueron conducidos al legalismo espiritual y fueron cegados. Y ellos solamente aplicaban lo que leían, pero por afuera, y por dentro estaban totalmente sucios e hipócritas. Líderes, pastores en esos tiempos eran los escribas y fariseos. Jesús, al ver que su pueblo se había dispersado, había quedado sin pastor. El pueblo de Israel era un rebaño sin pastor. Entonces Jesús vino a ser el buen pastor. Y para que Jesús sea el buen pastor, Él tenía que empezar a hacer un diagnóstico espiritual en el corazón del ser humano. Vuelvo a repetir. Jesús tenía que empezar a hacer un diagnóstico espiritual en el corazón del ser humano para poder exponer a cada persona cuán lejos
podemos estar cuando dejamos a Dios de lado? Jesús siempre hablaba con parábolas, con analogías, porque él quería hacer ese diagnóstico a las personas, para que cada persona se dé cuenta. Ahora, a Jesús, ¿quiénes le seguían? Le seguían muchas personas para obtener milagros, ¿cierto? Sanidades y también para escuchar la misma palabra de Dios. Jesús usó estas cosas para acercar el reino de Dios a las personas. Para eso usó esta manera de expresarse. Ahora, esta frase que él aplica, la paja del ojo y la viga del ojo, ¿para quién era directamente? ¿Para quién era directamente? Para los escribas y fariseos, ¿cierto? Pero si se dan cuenta, Jesús siempre les exhortaba a ellos repetidamente por la dureza de su corazón y por su hipocresía, pero no solamente era para ellos. Les acabo de decir que muchas personas también iban por sanidades, milagros y para escuchar la palabra. Y muchas de esas personas también eran las primeras en ver la paja del otro y no ver la viga de ellos mismos. En esos tiempos Israel estaba en esta decadencia espiritual, de que solamente se fijaban en los errores de las personas y no se fijaban en el error propio. Eso hacían los fariseos. Pero miren lo que dice en el libro de Mateo, quiero que vayan por favor, libro de Mateo, capítulo 23, porque Jesús siempre les repetía a ellos, pero esta enseñanza va para todo el pueblo en general. Mateo capítulo 23, versículos 25 al 28. Mateo 23, del versículo 25 al 28. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Al igual que los fariseos, aquellas personas que son ciegas a su propio pecado, pero son los primeros, o fuimos los primeros, en señalar, en no ver nuestro propio pecado, sino en señalar el pecado del resto de las personas. ¿Lo hemos hecho o no? Yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Pero el Señor, y valga la redundancia siempre cuando les comparto el mensaje, cada vez que yo voy a preparar un mensaje, primero tiene que darme duro para yo poder compartir. Y es así cuando el Señor comienza a transformar tu vida, comienzas a recibir más de Dios y a menguar más tu carne, a dejar tu orgullo y a decir que el Señor empieza a morar más en tu vida. Más de Dios, menos de ti. Ahora, no solamente era para los fariseos y escribas, ¿cierto? Sino para todas las personas, e incluye en estos tiempos, porque en estos tiempos en la mayoría de iglesias también existe lo mismo. Existe lo mismo. Personas, vuelvo a repetir, que se fijan en los errores de otros, pero no dejan, en primer lugar, que Jesucristo reforme su propio corazón. No dejan. Acusan, pero no dejan que Jesucristo reforme su corazón. Y yo antes era una de esas personas. Porque yo juzgaba, pero andaba en pecado.
¿Y a qué se refiere Jesús cuando dice en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 24, solo anótenlo? Él dice, no juzgues, según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. En Juan, capítulo 7, versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino con justo juicio. Cuando nosotros vamos a juzgar, tiene que ser justo juicio. ¿Qué significa justo juicio? Juzgar sin hipocresía. ¿Qué les decía a los fariseos Jesús? Hipócritas. Ellos no tenían derecho a juzgar. Nosotros como cristianos que estamos buscando la presencia de Dios, ¿tenemos derecho a juzgar? Claro que sí, pero no el juicio hipócrita, sino el justo juicio. ¿Y qué significa justo juicio? Significa exhortación con amor. ¿Qué significa justo juicio? Exhortación con amor. No que yo te veo pecando y después estás chismoseando. Aquel hermano está fornicando, aquel hermano está en borracheras y le haces pasar vergüenza. Y esa persona, en vez de que tú lo cures, esa persona se va. Y para colmo, tú estás en más pecado. Porque quizás tú la sabías hacer y tomas a escondidas. Fornicas a escondidas. Adulteras a escondidas. Miras la brujería a escondidas. Te vas a leer el tarot del horóscopo a escondidas. Tú estás peor que esa persona. Heriste a esa persona y se fue. ¿Y qué es el juicio hipócrita? Es legalismo espiritual hipócrita. ¿Qué es el juicio hipócrita? Valga la redundancia, es legalismo espiritual hipócrita. A mí me la hicieron. A mí me juzgaban porque yo usaba arete. Cuando tocaba la batería yo usaba arete. Y obviamente que eso no es de un cristiano, ¿cierto? Estaba mal. Pero la manera como me lo decían tampoco era la adecuada. Hasta me votaron. Me votaron. Y quizás yo iba arrastrando un poquito de ese resentimiento, de esa cólera, y lo aplicaba en otros tiempos. Cuando luego regresé otra vez. Pero vas aprendiendo. Aprendes a perdonar. Aprendes a que eso se vaya cuando tú empiezas a estudiar su palabra. Vamos al libro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Lucas 18, del 10 al 14. ¿La tenemos? Amén. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nuevamente, fariseo, hipócrita. Estaba juzgando al publicano. Se estaba enalteciendo porque él tenía un cargo. Era santurrón. Era santo. Era el que no lo toquen. Cuando alguien lee la palabra, cuando alguien ora, nadie tiene que saber por qué lo haces.
Cuando tú ayunas, obviamente nosotros venimos y nos reunimos aquí y ayunamos, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra? Lávate tu rostro como si no hubieras ayunado. No, que termina el ayuno y sales corriendo, ay, tengo hambre, es que mesera, por favor, rápido, que he ayunado, vengo a la iglesia. Son 3 días de ayuno al seco, por favor, dame una gaseosita y mi pollo. ¿Qué tiene que enterarse el resto de lo que tú haces? Dice el Señor, en lo oculto búscame, en tu habitación, y luego vendrán los frutos. Luego vendrán los frutos. Tú clamas a Dios solito, nadie tiene por qué saber. Solito se va a reflejar. El Señor te va a recompensar en público todo lo que tú haces en privado. Este fariseo estaba juzgando también al publicano. Ya está. Este fariseo también estaba juzgando al publicano. ¿Y el publicano qué decía? Ni siquiera quería levantar la mirada al cielo por la conciencia. Porque todos nosotros sabemos que siempre vamos a pecar. No somos santos. El único santo y perfecto es Jesucristo. Él es el único. Nosotros siempre vamos a tropezar. Pero la diferencia es que nosotros como cristianos luchamos todos los días contra el pecado. No disfrutamos pecar, luchamos contra el pecado. Luchamos contra nuestro temperamento, ¿cierto? Con nuestro carácter. Pero estamos animando al resto. Estamos animando a los que están tropezando. Estamos animando a los que han caído. Estamos animando a los que se han alejado. ¿Los estamos animando? Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Versículo del 1 al 11. Dice así. Y atentos con esto, por favor. Porque acá viene lo que es el justo juicio. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo porque tú juzgas y haces. ¿Qué tipo de juicio es este? Juicio y. ¿Se dan cuenta? Que sí podemos juzgar, pero con justo juicio. Estos versículos están yendo a las personas hipócritas, a las personas que están en más pecado y están juzgando al resto de personas. Continuamos, o volvamos a repetir. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú juzgas, tú que juzgas, haces lo mismo. Verso 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primero y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas. El hecho de que una persona esté en más pecado que tú, o sea, digamos que tú tienes la paja y la otra persona tiene la viga,
El hecho que tú tengas paja en tu ojo no significa que también vas a hacer lo que quieras o que te vas a escapar de la ira de Dios. Ninguno de los dos se va a escapar. Ni el que tiene la viga, ni el que tiene la paja. Ninguno de los dos se va a escapar de la ira de Dios porque están haciendo cosas malas. Uno porque está en pecado y te está juzgando hipócritamente, y el otro porque está en pecado y no le gusta que le digan nada. Bien claro está la palabra. Ninguno de los dos se va a escapar de la ira de Dios. Vuelvo a repetir. El que tiene la viga por andar en pecado y juzgar hipócritamente, como también el que tiene la paja que anda en pecado y no le gusta que le digan nada. No me juzgues. Esa persona también está para la ira de Dios si es que no se arrepiente. Si ninguno de los dos se arrepienten. Pero si buscan la eternidad, si buscan la paz, si buscan la benignidad de Dios, tienen vida eterna. Es fácil de entender esto. Tienen vida eterna. Miren lo que dice el versículo 21 al 24 del mismo capítulo. Estamos en el capítulo 2 de Romano. Vamos al versículo 21 al 24. ¿Lo tienen? Amén. Dice, tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices, no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Si yo estoy enseñando, digamos que yo tengo la viga, y yo estoy en mi trabajo que estoy ahora, coqueteando con las mujeres, sacándoles plan, ¿qué estoy haciendo ya? Estoy adulterando, ¿cierto? Y veo a otra persona que digamos es mundana o un cristiano alejado, y le veo coqueteando con muchas mujeres, le digo, oye, bro, varón, ¿qué estás haciendo? No hagas esas cosas. ¿Qué soy yo? ¿Y lo estoy juzgando o no? ¿Quién es el que tiene la viga? ¿Él o yo? Yo. A eso se refiere. Obviamente que nadie es santo, pero ahora yo que estoy predicando la palabra, tengo que dar buen testimonio en todo lugar, ¿cierto? Y voy y le veo a esta persona y le digo, con amor, hermano, esas cosas no, pues. Respeta, si tienes tu enamorada, tienes tu pareja, respeta, no hagas esas cosas. Estás dando mal testimonio porque muchas personas de acá saben que tú vas a la iglesia. Te estoy hablando con maneras, ¿cierto? Pero si yo vengo a la iglesia y digo, ¿sabes qué? Ese varón que está allá anda coqueteando a todas las chicas. ¿Qué formo en la iglesia? Formo chismosería, formo división y lo hago quedar mal a él. Luego se entera él y dice, el mismo líder está hablando mal de mí. ¡Poc! Se va. En vez de que yo lo aconseje para que se quede y se arrepienta de lo que está haciendo, lo estoy votando. ¿Cierto o no? Justo juicio, exhortación con amor. Juicio hipócrita, legalismo espiritual, hipócrita. Ahora, vamos al libro de Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 3 al 6. Ajá. Tito, capítulo 3, del versículo 3 al versículo 6. Amén. Perfecto. Dice así la palabra del Señor. Porque nosotros, y esto es para todos nosotros, ¿por qué lleva este tema? Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. ¿Qué más éramos? Rebeldes. ¿Qué más éramos? Extraviados. ¿Qué más? Esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,
Y el verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente, ¿por medio de quién? Por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces nosotros como cristianos debemos aplicar el juicio hipócrita o el justo juicio. El justo juicio. Este versículo de Tito bien claro dice, antes nosotros, ¿qué éramos? Insensatos, rebeldes, deseosos de lo malo, contenciosos, envidiosos, provocábamos disensiones y divisiones entre muchos, los unos a los otros. ¿Y Dios te perdonó o no? ¿Dios me perdonó o no? Ibas a la iglesia, te apartabas. Ibas a la iglesia, te alejabas. Ibas a la iglesia y pecabas. Pero Dios en su misericordia siempre estaba contigo porque sabía a dónde ibas a llegar. Sabía que de verdad iba a llegar el momento en que te ibas a arrepentir. Y la pregunta es, ¿cómo te hubiera gustado a ti que te traten para que nunca te alejes de Dios? Porque si nosotros que hemos sido rebeldes, como dice Tito, y hemos hecho un montón de cosas, Dios nos ha perdonado en nuestra rebeldía de ida y vuelta varias veces. Esas personas también que van y vienen, caen, tropiezan, también necesitan la misma oportunidad que tú y yo hemos tenido. A eso se refiere el justo juicio. Amar a nuestro prójimo, exhortarlo con amor. Y eso no quiere decir que a los que le exhortan con amor no van a hacer nada. También tienen que ponerse a cuenta con Dios. Porque si no, acabamos de leer, ¿cierto? En Romanos, que van para ira. Así que si alguien te exhorta con amor, recíbelo y analízalo y ponte a cuenta con Dios. Porque si lo hacen, si el hermano que está en la iglesia lo hace es porque te ama, así como el padre ama a su hijo, le exhorta y lo corrige. Así como Dios nos exhorta por su palabra, nos corrige. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Por qué nos ha mandado el libro Apocalipsis? ¿Porque nos odia? Es un libro que todos tienen miedo, pero es el libro con más amor de toda la Biblia. Porque Jesucristo te muestra todo lo que va a suceder y no quiere que tú pases esos momentos. Por cada crítica, atentos con esto, por cada crítica o defecto que veamos en alguien, por cada crítica, este es para todos nosotros, por cada crítica y defecto que veamos en alguien, debemos hacer o buscar el triple de elogio hacia esa persona. ¿Qué les parece? Por cada crítica o defecto que veamos en una persona, debemos buscar y hacer el triple de elogios hacia esa persona. ¿Se entiende? No solamente busquemos sus defectos, veamos sus virtudes. Las virtudes que tiene esa persona. De repente esa persona es tardona, pero es aplicada en otras cosas. ¿Por qué se miran? El detalle es que no se miren, ya están juzgando ya. No se miren. No se miren. Por cada crítica o defecto que veamos en alguien, busquemos el triple de elogios. No solo veamos lo malo, sino también las virtudes que tiene esa persona. Exhortemos con justo juicio. Y todos nosotros, me incluyo yo, busquemos la justicia verdadera en Cristo. Todos nosotros debemos seguir buscando la justicia verdadera de Cristo. Y termino con esta frase y deseo que la noten y compartan en sus redes sociales. De verdad, en serio los felicito a todos porque están compartiendo. Hasta el hermano Puyo también está ahí dando duro ahí. De verdad, es que es bueno. Ya que tenemos la tecnología, investiguemos. Termino con esta frase. Quitarle la paja del ojo, escuchen bien, quitarle la paja del ojo de la otra persona cuando tú tienes una viga causa heridas. Vuelvo a repetir, quitarle la paja del ojo de otra persona cuando tú tienes una viga causa heridas. Esto no copien.
Voy a hacer un paréntesis, esto no copien. ¿Por qué? Cuando tú estás ciego y quieres intentar sacar la paja del ojo de otra persona, ¿qué le vas a hacer? Le vas a lastimar. Exacto, Iker. Le vas a arañar. Le vas a lastimar los ojos. Y vas a hacer que esa persona salga lastimada. ¿Me dejo entender? Ahora sí, continúo anotando. Pero cuando tú sacas primero la viga de tu ojo, ya tienes una buena, exacto, una buena visión. Una visión de misericordia, una visión de bondad, una visión de perdón. En conclusión, tienes la visión de Cristo para ayudar a que esa persona sea restaurada. Porque como tú ya quitaste tu viga, te has arrepentido de tu pecado y has confesado a Dios tu pecado, estás limpio, estás libre, tienes una mejor visión. Y como tú estás siendo salvo y has sido perdonado, ama a tu prójimo como a ti mismo, vas a querer ayudar a esa persona. Pero ahora le vas a ayudar, déjame ayudarte un momentito. Ya vas a ver dónde está la paja y le vas a quitar sin hacerle daño. Termino con eso. Pongámonos de pie.